Hola estimados estudiantes, yo soy Luis Gabriel Puerta Martínez, yo soy docente de la UNAD, soy el líder zonal de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en el occidente del país, de la zona occidente. Estoy en estos momentos cursando el diplomado de mediador en ABA con la certificación y a través de este video tutorial vengo a mostrarles lo que significa la filosofía. ¿Por qué la filosofía? Porque yo de licenciatura hice una filosofía. Hice la licenciatura en filosofía, tengo una maestría en educación en derechos humanos, tengo un doctorado en conocimiento y cultura latinoamericana, tengo un postdoctorado en pedagogía crítica y didáctica no parametral. ¿Por qué me presento así? Porque una persona académica, mientras más sepa, más humilde debe ser. Y el conocimiento es patrimonio de la humanidad. Yo no puedo creerme más que nadie cuando tenga mucho conocimiento, sino que debo de ser muy humilde. En esta orden de ideas, entonces, humildemente me presento a ustedes y vamos a mirar lo que significa la filosofía, el origen de la filosofía, y lo vamos a hacer a través de este recurso que se llama Canva, que es una herramienta donde yo puedo hacer presentaciones, donde yo puedo hacer gráficos para presentar trabajos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver lo que significa la filosofía, qué es pensar, para que piense el hombre, qué significa la filosofía. Pero lo más importante es que lo voy a hacer a través de preguntas. ¿Por qué de preguntas? Porque la pregunta es un dispositivo que activa en el otro ser humano una respuesta. Cuando yo te pregunto algo, vos de una pensás, respondo o no respondo. Ya con el mero hecho de pensar, respondo o no respondo, ya estás generando una reacción. Entonces, por eso es tan importante la filosofía. Y crece el pensamiento del ser humano a través de la pregunta. Por eso utilizo este dispositivo. Entonces vamos a ver puras preguntas en este recurso didáctico. Bien. ¿Qué vamos a lograr con este recurso? Vamos a lograr que usted, estudiante, se acerque a la filosofía y descubra para qué y por qué piensa el hombre. ¿Dónde nació la filosofía? ¿Cómo surgió? El hombre es capaz de reflexionar él mismo por sus propios medios, en su propio campo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, ¿qué es la filosofía? ¿Qué significa filosofar? A ver. Filosofía, usted me puede decir que filosofía es el amor a la sabiduría, listo. Si ustedes componen la palabra así, ¿no? Filo, amor. Sofía, sabiduría. Bueno, pero más allá de esa conceptualización, es qué significa para vos la filosofía. ¿Qué significa filosofar? Mire, el rey Salomón, por ejemplo, lo único que le pidió a Dios para manejar a su pueblo fue la sabiduría. Filosofía, pensar bien, para manejar bien el pueblo, y así lo hizo. Si usted mira por el lado, muy bien lo hizo. Decían los filósofos antiguos que si un gobernante es filósofo, maneja muy bien el pueblo. ¿Qué les quiero decir, mis queridos estudiantes? Les quiero decir que la filosofía es el arte de pensar bien y pensar bien las cosas que tienen que ser pensadas. ¿Por qué? Porque a veces le botamos mucho, perdónenme la palabra, mucho escape. Le botamos mucha cabeza a cosas hasta sin importancia. A cosas emocionales que nos afectan solamente emocionalmente y que en realidad no tienen mucho fondo. Entonces, eso es lo que nos va a enseñar la filosofía. Nos va a enseñar a pensar y a manejar también las emociones, a pensar con cabeza fría, para no tomar determinaciones que no debemos tomar, desde las cuales nos vamos a arrepentir. Por eso es bueno que una persona sea filósofo, porque la filosofía le aporta a su vida el buen pensar, el que él se sienta a gusto, como está pensando, como está construyendo. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, nosotros nos preguntamos, ¿podemos crear una filosofía propia? A ver, en Latinoamérica, y no es para nadie es un secreto que a nosotros nos tienen como
que casi no pensamos en el mundo, los europeos, que son los que piensan, y ellos creen pues que nosotros casi no pensamos. De hecho, creen que nuestra filosofía es pura opinión, pura doxa, pura lengua, pura bla bla bla. Y así no es. Nosotros podemos crear una filosofía propia, es decir, pensar nuestras propias realidades. ¿Por qué tenemos que dejar que ellos nos piensen, que los europeos nos piensen? De hecho, si usted se pone a mirar la realidad, esa estructura de la filosofía, que es filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea, eso lo hizo un alemán, Hegel. Hegel fue el que hizo esa construcción. Y no puede haber otras formas. O sea que nosotros, cuando estábamos antes de que vinieran a colonizarnos, no teníamos filosofía. Nosotros no pensamos. ¿Bien? Estas son preguntas que uno tiene que hacer. Nosotros también tenemos la misma cabeza que tienen las demás personas de los demás continentes. Entonces, nosotros debemos soltarnos. Por eso puse la imagencita de ese señor rompiendo las cadenas. Debemos romper, hombre, el pensamiento. Por ejemplo, usted dice, bueno, la escuela. En la escuela manda el profesor. Y es el paradigma que hay. El profesor, sea como sea, es el profesor y tiene que mandar. Listo. Pero entonces, ese paradigma de que el profesor tiene que mandar, ¿qué significa? Entonces, cuando vos empezás a pensar eso, a preguntarte sobre eso, vos empezás a romper paradigmas. Vos empezás a crear conocimiento, empezás a expandir el conocimiento. Y vas a crear un punto, un ángulo de mirada que nadie más lo va a tener en el mundo. Entonces, ¿podemos realmente crear una filosofía propia? Es una pregunta que nos hemos hecho en Latinoamérica desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos nuestras propias realidades. A mí me gusta hablarle así clarito, para que las cosas queden bien claritas. Desde que tengamos pensamiento, desde que pensemos con sentido, podemos crear una filosofía propia, pienso yo. ¿Y por qué este tema? Porque es que el origen de la filosofía no es tanto un lugar. Si vamos a llamar lugar algún origen de la filosofía, sería el pensamiento. Ahí se origina la filosofía. Yo que estoy diciendo con esta charla, con este recurso, hombre, que seamos conscientes de que todos somos sujetos capaces de pensar nuestras realidades. Un europeo, por ejemplo, tiene un filósofo europeo, llamémoslo, tiene su forma de pensar, tiene su estilo de pensar, pero él no tiene la realidad que nosotros tenemos. Él está es para pensar. Él no tiene que pensar, tengo mi familia, ya les llevé la comida, ya tengo para el arriendo, tengo para los servicios. Nosotros sí tenemos que pensar todo eso. Entonces, nosotros no podemos permitir que otras personas nos piensen. Entonces, este curso de origen de la filosofía, hombre, es para que nosotros empecemos a crear nuestra propia filosofía y pongamos en duda y pongamos bajo sospecha lo que está establecido. Por ejemplo, a mí me parece personalmente, y es un punto de vista muy personal, que para un artículo científico se necesiten 35 autores mínimo. Entonces, ¿qué dice uno? Es para que reflexionemos. ¿Qué dice uno si uno menciona 35 autores? Menciona el autor, dice cualquier bobadita uno y ya, eso fue todo. ¿Ven? Entonces es muy bonito que nosotros pensemos nuestras propias realidades y empecemos a cuestionar todo esto. Una tesis de maestría o doctorado, mientras más autores tenga, pues se piensa que se investigó mejor. Y dígame, ¿en dónde está el sujeto? En una tesis de maestría o doctorado. ¿Dónde queda la persona que hizo la tesis? Queda un externo. Está hablando de la externalidad. No está inmiscuido en la propia tesis. Un ejemplo clarito. Yo voy a hacer una investigación aquí en Medellín sobre el coronavirus. Entonces yo empiezo a ir aquí, estadísticas, números aquí, todo, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es, yo sufrí el coronavirus. ¿Qué sentido tiene para mí ese coronavirus?
cómo afectó el coronavirus a mi familia, cómo afectó a mi barrio, cómo afectó a mi ciudad. ¿Ves? Supremamente diferentes las dos visiones. Desde uno hacerlo desde afuera, hacerlo uno desde adentro. Entonces yo lo que quiero decir es que debemos pensar desde nosotros mismos para crear una filosofía propia, un pensamiento propio que no nos piense en los otros, sino que pensemos en nuestras propias realidades. ¿Para qué entonces va a servir la filosofía? Aquí puse un enlace que lo abrí aquí, en esta pestaña lo abrí porque a través de una adivinanza vamos a mirar para qué sirve la filosofía. Esto es un recurso didáctico, como lo estamos viendo. Entonces estoy utilizando varios recursos. Entonces vamos a pedir una pista aquí para hacerlo. Mire, diga en 2 o 3 palabras para qué sirve la filosofía. La primera es un verbo en infinitivo, una pista muy clarita. Entonces yo puedo decir, bueno, la filosofía a mí me sirve para crear conocimiento. Vamos a ver. Entonces le pongo crear conocimiento, como estamos hablando, como venimos hablando en todo el curso. Entonces vamos a ver, vamos a comprobar. Entonces cuando se comprueba, me dicen cuánto tiempo hay. Entonces me dice aquí, me dice, bueno, está pensar mejor, para construir realidad, vivir mejor, para ser mejor, para crear conocimiento. Es decir, sí di con la respuesta. Eso es lo que les quiero decir a ustedes. Entonces vamos a encontrar en este recurso didáctico todo lo referente a la filosofía. Bien, entonces espero pues que este video les haya gustado. Vamos a mirar por ultimito que en conclusiones. A través de este video pienso yo que usted como estudiante se da cuenta que tenemos que pensar de manera diferente, sin estar atado a estructuras cerradas. Cuando las estructuras no se encierran, nosotros no podemos pensar por nosotros mismos. Nos da miedo pensar. Y una persona que no piense es una persona que no es libre. Y la segunda conclusión que vamos a sacar, que ahí está, es que aprendemos a reconocernos como sujetos pensantes de nuestras propias realidades. Pues, mis queridos alumnos, estudiantes, entonces en este recurso didáctico les quise mostrar lo que es el origen de la filosofía, que no es otro sino usted mismo. Usted mismo es el que crea la propia filosofía. Espero pues que el tema haya quedado claro. Les agradezco de todo corazón y quise hacer este recurso didáctico para tener mejor conocimiento de todas las herramientas digitales, porque en este momento estoy en la formación de aprendizajes, de ambientes virtuales de aprendizaje, que es este diplomado. Muchísimas gracias.